El taller estaba oculto al final de una calle agrietada, donde el polvo se levantaba con cada coche que pasaba y el ruido de la ciudad parecía perder fuerza, como si el tiempo ahí se moviera más lento. Las paredes, manchadas de grasa y óxido, contaban historias de motores viejos y reparaciones hechas con paciencia, no con prisa. El olor a metal caliente y aceite usado impregnaba el aire, mezclado con el zumbido constante de una radio antigua que apenas se escuchaba. En medio de ese lugar trabajaba Mateo, un mecánico de manos endurecidas, espalda cansada y mirada tranquila, alguien que había aprendido desde joven que los autos, al igual que las personas, siempre esconden algo debajo de la superficie. Aquella mañana parecía igual a todas, hasta que un silencio extraño se apoderó de la calle. Un automóvil negro, largo, impecable, avanzó despacio y se detuvo frente al taller, rompiendo por completo la armonía del lugar. El brillo de la carrocería contrastaba con el polvo del suelo, como si ese vehículo no perteneciera a ese mundo. La puerta se abrió y de él descendió una mujer de porte firme, vestida con elegancia discreta, lentes oscuros y expresión impenetrable. Era Valeria Kovalenko, una de las multimillonarias más poderosas del continente, conocida por cerrar tratos imposibles y por no perder el tiempo con explicaciones innecesarias. Entró al taller sin pedir permiso, observando todo con una mirada fría, calculadora, como si evaluara cada tornillo y cada herramienta. Mateo levantó la vista apenas un instante, acostumbrado a clientes difíciles, pero algo en la presencia de esa mujer hizo que su pulso se alterara sin razón aparente. Valeria habló con voz segura, directa, sin rodeos. Quería que el auto fuera modificado por completo, motor, estructura, sistema interno, todo, aclarando que el dinero no era un límite y que esperaba resultados impecables. Mientras ella hablaba, Mateo rodeó el vehículo lentamente, como hacía siempre, pasando la mano por la carrocería, escuchando con atención el sonido del metal al enfriarse, hasta que se inclinó de forma casi automática y vio algo que le heló la sangre, un número de serie grabado en un punto casi invisible del chasis, un código que no debería existir ahí. Su respiración se volvió más lenta, su mente comenzó a trabajar con rapidez y por un instante el taller desapareció a su alrededor. Reconocía ese número, lo había visto antes, muchos años atrás, en planos viejos y documentos que su padre guardaba como si fueran secretos de guerra. Mateo se enderezó despacio, intentando ocultar el impacto, pero sus ojos ya no eran los mismos. Valeria notó el cambio de inmediato. Estaba acostumbrada a leer a las personas y aquel silencio no era normal. Con un ligero gesto de impaciencia, preguntó si había algún problema, dejando claro que no aceptaba dudas ni retrasos. Mateo la miró fijamente, algo que pocos se atrevían a hacer, y con voz firme, controlada, soltó una pregunta que nadie le hacía a ella, si estaba segura de que ese automóvil era realmente suyo. El aire se tensó como una cuerda a punto de romperse. Valeria frunció el ceño, sorprendida más por el atrevimiento que por la pregunta, y respondió que lo había comprado hacía años, que era legal, que no veía por qué un mecánico debía cuestionarlo. Mateo asintió lentamente, regresando la mirada al coche, consciente de que lo que acababa de descubrir no era solo un detalle técnico, sino la puerta a algo mucho más grande, algo capaz de cambiar destinos, y decidió callar por ahora, guardando el secreto como quien sostiene una bomba en las manos, sabiendo que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Mientras el taller volvía a llenarse del sonido metálico de las herramientas y del eco seco de las llaves golpeando el piso, Mateo trabajaba con una concentración que iba más allá de la costumbre, como si cada tornillo que aflojaba pesara también en su memoria. El automóvil de Valeria estaba elevado en el gato hidráulico, desnudo poco a poco, revelando capas ocultas que no coincidían con ningún modelo comercial, y cada pieza confirmaba lo que él ya temía. A medida que desmontaba el motor, los recuerdos comenzaron a invadirlo sin permiso,
llevándolo muchos años atrás, a las noches en que su padre llegaba a casa con el rostro cansado y las manos manchadas de tinta y grasa, hablando en voz baja sobre proyectos confidenciales y contratos que no podían mencionarse ni siquiera dentro de la familia. Su padre había sido ingeniero en una corporación automotriz poderosa, involucrado en el desarrollo de vehículos experimentales destinados a cambiar la industria, autos con tecnología adelantada a su tiempo, capaces de resistir impactos extremos y de ocultar información en compartimentos diseñados para pasar desapercibidos. Una noche, poco antes de morir en un supuesto accidente laboral, su padre le mostró a Mateo unos planos amarillentos y le hizo memorizar un número en particular, diciéndole que si algún día lo veía grabado en un coche real, significaría que alguien había robado algo que jamás debió salir a la luz. Ahora, frente a ese vehículo, Mateo sentía como ese pasado regresaba con fuerza, confirmando que el accidente de su padre nunca fue tal. Con cuidado extremo, retiró una cubierta del bloque del motor y descubrió una placa oculta, soldada de manera artesanal pero precisa, con el mismo código que había visto en el chasis. No quedaba duda, aquel automóvil era uno de los prototipos desaparecidos, un objeto vinculado a fraude, traición y muerte. El sonido de unos tacones acercándose lo sacó de sus pensamientos. Valeria había regresado al taller antes de lo previsto, visiblemente molesta por la demora. Su tono irónico llenó el espacio cuando preguntó qué tan complicado podía ser modificar un simple coche, dejando claro que no estaba acostumbrada a esperar. Mateo limpió sus manos con un trapo, respiró hondo y por primera vez decidió no seguir el papel de mecánico obediente, la miró a los ojos y le dijo que no se trataba de dificultad técnica, sino de que ese automóvil no era solo metal y cables, sino una prueba viva de algo que muchos habían querido enterrar. Valeria se quedó inmóvil,